En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, buenas noches. El tema que nos congrega hoy aquí y que me han pedido gentilmente que aborde es un tema difícil que se puede agarrar por muchos lados distintos. Yo voy a hacer una presentación del asunto sobre la historicidad de los evangelios ligada a la historicidad de Cristo, y esto a su vez ligado al misterio de Cristo. Serían los tres términos que tenemos que tener en cuenta para relacionar, ¿sí? Historicidad de los evangelios, historicidad de Jesucristo y misterio de Jesucristo. Podríamos incluso titular la clase simplemente la historicidad de los evangelios y el misterio de Cristo, porque en el misterio de Cristo va implícita su historicidad, su realidad histórica. Recuerden que eso está asociado hasta la forma del credo, ¿no? Eso de qué hace Pilato en medio del credo, ¿no? Pues no lo mencionamos cada vez que rezamos el credo, ¿no? Padeció bajo Poncio Pilato. ¿A cuento de qué está Pilato en el credo, ¿no? Incluso en español existe un refrán que es como Pilato en el credo, para decir fuera de sitio, fuera de lugar, una cosa que está desubicada, ¿no? Y sin embargo está perfectamente ubicado Pilato en el credo, porque esa presencia de Pilato en el credo lo que expresa es el carácter realista e histórico realista de la fe cristiana. Cuando decimos que padeció bajo Poncio Pilato, estamos diciendo que el Señor, que es Dios consubstancial con el Padre, y que se hizo hombre, vivió en un lugar determinado, en un tiempo determinado, obró en ese tiempo y se relacionó con personas históricas, humanas, de ese tiempo. ¿Está claro? O sea que en el misterio de Cristo va implícita la historicidad. El que niegue la historicidad, la realidad histórica del Señor y de su vida en la tierra, de sus acciones, de su pasión, fíjese que es el que padeció bajo Poncio Pilato, ¿no? El enfatizar la realidad de ese padecer en un lugar y en un momento determinado, que aparece o aflora en el credo, está probablemente ligado, según los historiadores de los símbolos, a la mentalidad gnóstica que negaba la realidad histórica del padecer de Jesús. Jesús en realidad no padeció, no podía padecer porque era Dios, ¿no? Pero la encarnación implica un realismo histórico, porque si se hizo hombre real, auténticamente, con una naturaleza humana íntegra, como decimos en el dogma. Naturaleza o sustancia humana íntegra, unida a la naturaleza divina en la única persona del Hijo unigénito que se ha hecho carne. Ese es el misterio, ¿no? Pero el misterio lleva implícita la historicidad, insisto, y quien niega la historicidad, niega el misterio. Niega la encarnación, niega la verdadera humanidad de Cristo. Y la negación de la historicidad puede llevar también a la negación de esos textos divinamente inspirados que son la fuente de nuestra fe, que son los evangelios, ¿no? Porque esos textos son los que nos transmiten la realidad histórica de la vida del Señor, ¿no? Su nacimiento, su generación primero, su nacimiento, lo poco que nos dicen de su infancia, ¿sí? Y luego su vida pública. Y finalmente su resurrección.
Su pasión, muerte y resurrección. Si se pone en cuestión la fiabilidad histórica de los evangelios, también se niega la fe. Lógico. Primero porque se negaría, ¿qué cosa? La fiabilidad de una fuente que es divinamente inspirada según el misterio de la fe. ¿Está claro? Y segundo porque se negaría la autenticidad histórica de lo que relatan esas fuentes. Y por lo tanto, de la realidad de la vida de Jesucristo no sabríamos nada. Sirva esto, el planteo de lo que sugiere el tema, nada más, como introducción a lo que voy a desarrollar, que son 3 puntos nada más. Primero, el planteo de la cuestión desde el punto de vista de una apologética racional, que tiene que ver con lo que está escrito allá, ¿no? La fe que busca entender. Hay una dimensión de esta cuestión de la historicidad de los evangelios y de la historicidad del Señor que es legítima. Y que es clásica además, porque por eso la apologética es clásica. La apologética existe en la tradición cristiana desde el comienzo. Desde el siglo II, en que surge una literatura cristiana más allá de las Sagradas Escrituras, ¿no? Lo que llamamos la literatura patrística, tenemos la presencia de la apologética, es decir, de la defensa de la fe, primero, frente a los ataques que hacen la gente que pretende impugnarla racionalmente, desde la razón humana y por lo tanto desde la naturaleza humana. ¿Está claro lo que digo? A esos hay que contestarles, entienden los padres de la Iglesia. Claro que sí, porque la fe cristiana no es algo contrario a la razón, no es algo contradictorio con la naturaleza racional del hombre. Va más allá de la naturaleza racional del hombre, pero no la contradice. En cuanto sea naturaleza racional. ¿Puede contradecir a qué? Y a la deformación de la razón. A eso sí. A la razón, en cuanto sea sana y alcance su fin, que es la verdad, nunca la contradice la revelación. Ni el misterio. ¿Está claro? Y eso es un principio de fe para la tradición cristiana. Y en realidad lo es. ¿Por qué? Porque parte de un principio que es evidente. La verdad no contradice a la verdad. ¿Y por qué la verdad no contradice a la verdad? Y porque toda verdad es participación de la verdad subsistente única que es Dios mismo. ¿Está claro? De manera que la verdad no puede contradecir a la verdad. Es imposible, es metafísicamente imposible que pase eso. La verdad no contradice nunca a la verdad. Entonces, ¿una verdad de razón puede contradecir una verdad de fe? Nunca jamás. ¿Pueden parecer difíciles de conciliar? Eso puede pasar. A la pequeñez de la razón humana, las cosas muy altas le son difícilmente inteligibles y difícilmente comprensibles. A veces son incomprensibles en el sentido de que no se las puede entender de modo perfectamente adecuado. ¿Está claro? Porque exceden el alcance de la inteligencia humana. Entonces puede parecerle que hay cierta dificultad. Eso perfectamente sí. Pero que haya contradicción, nunca. ¿Está claro? Por eso la teología cristiana desde los orígenes de la literatura cristiana se ha esforzado por señalar que no hay contradicción entre la fe y la razón y que las aparentes conclusiones racionales contra la fe son siempre inaceptables, o porque parten de premisas erróneas o porque se ha cometido algún error en el discurso racional que lleva a la conclusión. ¿Está claro? En el proceso lógico discursivo que lleva a la conclusión. Y esto lo han hecho los santos padres, insisto, desde el principio. Por eso aquella frase de San Anselmo que está en el fondo, fides querens intellectum, esa expresión, está bien atribuida, según el sentido, no según las palabras, ¿sí?, a Clemente de Alejandría, ¿no? Clemente de Alejandría entendió eso siempre, ¿sí? Y en toda su obra, que tiene una amplia dimensión apologética, se encarga de elaborar esa cuestión. Cómo se componen entre sí la inteligencia racional del hombre y la fe cristiana. ¿Está claro? Él incluso en esa materia establece un principio fundamental que después sigue toda la tradición, que es la jerarquía de los saberes, ¿no? Está el saber racional y está el saber que viene de la fe.
este es tan saber como el otro, es más saber todavía, dice Clemente, es más perfecto porque nos viene dado directamente por divina revelación. ¿Está claro? Hay una jerarquía. La verdad divinamente revelada es superior a la verdad racional por esencia, por naturaleza. Una es natural, la otra es sobrenatural, ¿no? Pero el hombre necesita que su inteligencia capte ciertas verdades racionales para hacer una expresa profesión de fe. No solo es conveniente, es necesario, simplemente. O sea que la razón y la fe van siempre juntas. Porque la fe es una luz que Dios da al hombre como ser inteligente. ¿Está claro? Es una luz que eleva, planifica la inteligencia del hombre. Si la inteligencia estuviese absolutamente inactiva, la medida en que puede recibir la luz de la fe es mínima o nula. Y si la inteligencia se llena de errores, o para decirlo de una manera un poco más retórica, de porquería, es obvio que va a ser reacia a recibir la luz de la verdad revelada. Eso es clarísimo, ¿no? Porque una inteligencia que está llena de oscuridad se hace hostil a la luz de la verdad. La inteligencia hay que purificarla, hay que cultivarla, y hay que cultivarla sanamente para que conozca rectamente las verdades que racionalmente puede conocer. En la medida en que hace eso, lejos de oponerse a la fe, le abre camino a la fe, esa inteligencia. ¿Está claro? Es una inteligencia que además está llamada a ser instrumento de la inteligencia de la fe, del intellectus fidei, que es no otra cosa que la teología. ¿Está claro? Esa profundización intelectual de la fe, que es la teología, requiere también de que la inteligencia humana esté desarrollada, cultivada. Todo esto es general. Esto lo digo para que adviertan una cosa. Si ustedes van a la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, leemos aquello de: estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza, ¿no? Esa frase, y no voy a hacer exégesis del pasaje de ninguna manera, pero está hablando de una actitud del cristiano, que es estar siempre dispuestos a dar razón de aquello en lo que cree y espera. ¿Se entiende? Eso también tiene que ver con la apologética auténtica y sana. El dar razón es para el propio creyente necesario, porque es un ser racional, pero también es un instrumento de evangelización, porque al despejar los errores que se oponen a que la fe sea aceptada por esos seres racionales que somos los seres humanos, abrimos el camino para que mucha gente pueda creer. ¿Se entiende? De ahí la importancia que siempre se le ha dado a la apologética en la tradición cristiana. Es vital para el cristiano y es vital también para la evangelización. El misterio de Cristo, sin embargo, es eso, un misterio. Y así como es totalmente buena, conveniente, necesaria una sana apologética, nunca hay que olvidar, y ese es el límite de la apologética, que el misterio no es racionalmente demostrable. No es el efecto de un cálculo matemático, no es una conclusión silogística a partir de verdades racionales. Y acá les traigo a la mente otra cita bíblica. En la primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 2, San Pablo dice: no he pretendido saber entre vosotros otra cosa que Cristo y Cristo crucificado. No he venido a vosotros con discursos de humana sabiduría, les dice. No he pretendido saber entre vosotros otra cosa que a Cristo y a Cristo crucificado. Ese que, como dice otro texto de San Pablo, es necedad para los gentiles, para los griegos, y escándalo para los judíos. ¿Cómo es eso? El misterio es razonable, pero el misterio es para los gentiles, que se supone que son racionales y razonables, una necedad, una tontería
una estupidez, es lo que dice la palabra griega que usa San Pablo. De hecho le pasa, ¿no?, cuando predica en el Areópago de Atenas, que de los que lo oyen, dice al final el texto de Lucas, creyeron dos: Dionisio, el Areopagita, así se lo llama precisamente porque se convierte en el Areópago, ¿no?, y una mujer llamada Damaris. El resto, que cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección, dice Lucas, la mayoría lo miró y le dijo: en otra ocasión te oiremos. Lo saludaron y se pegaron media vuelta y se fueron, ¿no? Andale con ese cuento a otro perro, ¿sí? A otro perro con ese hueso, diría. Fuera de acá. En otra ocasión te oiremos. Los atenienses, y se marcharon, ¿sí? Pero la resurrección del Señor es una cosa contraria a la razón, y ciertamente que no. ¿Es algo que excede a la naturaleza? Sin duda alguna. Pero lo que excede a la naturaleza es imposible, y solamente para un naturalista o para un racionalista. ¿Está claro lo que digo? Es decir, el acontecimiento que trascede las leyes ordinarias de la naturaleza solamente puede proceder ¿de qué? De la omnipotencia divina, ¿no? ¿Está claro? Es lo que llamamos ordinariamente un milagro. En el caso de la resurrección de Jesucristo hay más que eso. Hay un misterio sobrenatural estrictamente dicho, no solamente un milagro, porque resucita con vida gloriosa, no resucita con la vida natural humana, que eso sí es un milagro, como la resurrección de la hija de Jairo, del hijo de la viuda de Naín o de Lázaro, ¿no? Esos son milagros. La resurrección del Señor es más que un milagro. Pero de nuevo, ¿lo sobrenatural contradice a la naturaleza? No, señor. Pero sí exige del hombre que se abra a lo que está más allá de él. Eso sí. ¿Se entiende? Y ahí donde los griegos, estos que estaban acostumbrados a manejarlo todo en los límites de su propia razón, le dijeron a Pablo: otro día, ¿sí? Hasta mejor ocasión. Bien. Por cortesía, obviamente, ¿no? Se ve que eran gente bastante cortés. No la agarraron a las pedradas como hacían los judíos cuando después que predicaban en la sinagoga, lo echaban a pedrazos. Eso también está en el libro de los Hechos. Bien. Pero y ahí viene la otra, fíjense, las dos resistencias originales al misterio, ¿cuáles son? Una es esta que acabo de mencionar, ¿no? Los gentiles niegan el misterio, ¿por qué? O se rehúsan al misterio, ¿por qué? Por afincarse en la razón, ¿sí? Es la actitud que podemos llamar racionalista, o inmanentista, o si se quiere, gnóstica también. Nosotros como seres humanos sabemos todo lo que hay que saber, conocemos todo lo que hay que conocer, y cualquier cosa que venga de fuera de eso que ya tenemos aprendido es inaceptable, ¿no? De ahí, de esa línea, ¿qué es lo que procede históricamente? La negación de todo lo que es trascendente en el misterio de Cristo. ¿Está claro? De todo lo que trasciende a lo natural o a lo que ellos estaban acostumbrados, o los de hoy día están acostumbrados a pensar como extraordinario, pero dentro de las leyes naturales, ¿sí? Pero después está la resistencia de los judíos. Para estos no es necedad, sino escándalo la cruz de Cristo. ¿Está claro? Es el escándalo del Dios crucificado. Además, en ellos el problema no es que no estén dispuestos a creer lo que sobrepasa la naturaleza. De eso viven. Esa es su existencia. Son un pueblo sobrenatural. Han sido creados para eso. ¿Está claro? Existen por una voluntad y un designio de Dios. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. ¿Está claro? La revelación es su vida. A ella se dedican, a estudiarla, a custodiarla. Se aprenden la escritura de memoria, la recitan todos los días, cantan los salmos. Que se les hable de que Dios ha hecho algo extraordinario, les ofrece dificultad, pareciera que no debiera, ¿no? ¿Está claro? No. Ahí el problema no puede venir de ese lado. No es la dificultad para abrirse
a lo sobrenatural, porque, insisto, viven de eso, existen para eso. Su existencia como pueblo no es de orden natural, es de orden sobrenatural. Y ellos lo entienden perfectamente así. Saben que no son una nación como los demás, son el pueblo de Dios, el único que hay, el único que existe. Pero ahí viene otra negación. Y esta es la que tiene otro aspecto, digamos. Está la negación desde el racionalismo. Pero está esta negación que es la negación contra la evidencia sobrenatural. O sea, contra la revelación. Mateo nos da cuenta en el capítulo 28 del origen de esto. Ustedes recordarán que en el capítulo 28 de Mateo, que es el último del Evangelio, está destinado a narrar la resurrección de Cristo, ¿no? Empieza con el acontecimiento de la resurrección, termina, después de la resurrección está la aparición de Jesús a las mujeres, ¿sí? Y termina con la aparición de Jesús en Galilea a los 11, ¿no? Con el mandato apostólico. Entre medio que narra Mateo, el inicio histórico de la conjura de los judíos. Porque ¿qué hacen los miembros del Sanedrín cuando los guardias les van a decir que el sepulcro está vacío? Según el texto de Mateo. Les mandan que vayan y digan que los discípulos lo han robado. ¿Está claro? Y que por eso desapareció. ¿Qué es lo que se inicia ahí? No la simple negación de que algo sobrenatural pueda acontecer. Insisto que eso es común entre los gentiles, en el racionalismo de los gentiles. Pero no es posible para el judío decir Dios no lo pudo resucitar. ¿Está claro? No se trata de eso. Se trata de obstaculizar la posibilidad de que la verdad de la resurrección aparezca y se abra camino. Y entonces hay que negarla. Y para negarla hay que mentir. ¿Se entiende? Hay que rechazar la verdad diciendo que no tiene realidad. Ahí estaría la falta de historicidad, ¿no? Y engendrando una pseudohistoria paralela. ¿Por qué quedó vacío el sepulcro? Porque los discípulos lo robaron para decir que había resucitado. ¿Está claro? Ahí está el principio de toda lo que podríamos llamar la mentira y el veneno contra el misterio de Cristo. ¿Sí? Históricamente empieza ahí. Antes vemos en los evangelios cuando los fariseos les tienden trampas, ¿sí? Y el Señor les recrimina, ¿sí? Que no quieren reconocer el misterio que tienen ante la mirada. Pero acá esto llega a su culminación, ¿está claro? Porque no solo no lo quieren reconocer, sino que dan un paso más. ¿Y ese paso en qué consiste? En la mentira, en la conjura para la mentira. ¿Está claro esto? Bien. El racionalismo agnóstico de los paganos y la cerrazón de la soberbia judaica, podríamos decir, son dos fuentes de la negación de la realidad histórica del misterio de Cristo. Porque no se puede aceptar realmente la historicidad de Cristo sin aceptar el misterio de Cristo. ¿Cómo es eso? Bueno, pero alguien puede aceptar que existió un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret y sin embargo negar que fuese el Mesías o que fuese verdaderamente el Hijo de Dios unigénito, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, ¿no? El Verbo que se encarnó y se hizo hombre, ¿no? Pero sin embargo puede admitir que existió un hombre. No admite la historicidad del Señor entonces. Porque la historicidad del Señor es la totalidad del misterio de Cristo. ¿Está claro? Jesucristo no se presentó de otra manera que como quien era.
De modo que su historicidad o se acepta completa o se niega completa. ¿Se entiende lo que digo? Porque ahí se nos plantea un problema con el que termino esta primera parte, que sería la cuestión de la apologética racional en general, ¿no? Con respecto al misterio de Cristo y a las fuentes de conocimiento de la vida de Cristo. ¿Por qué digo el misterio se acepta integralmente o no se acepta en su historicidad? Ahí viene el problema de qué significa historicidad, que por lo menos quiero introducirles a ustedes en el pensamiento en esta clase, porque es un problema fundamental. No se puede hablar de esto sin plantearse eso. Si uno habla de esta cuestión y no se plantea eso, no lo pensó nunca, ¿está claro? Lo pasa por arriba. Da por sobreentendido que entiende qué significa histórico. Y el término histórico, ¿qué significa? ¿Qué es historicidad? Si uno habla de la historicidad de los evangelios, de la historicidad del misterio de Cristo, ¿de qué está hablando? Bueno, es muy sencillo, si fue realmente así o no. Bien, en principio está bien eso, es correcto. Es el sentido común, si uno dice que algo es histórico, quiere decir que realmente aconteció, ¿no? Que no es una ficción, que no es una patraña, que no es un invento, que no es una imaginación. ¿Está claro? Sino que aconteció realmente. Pero una vez que uno ha entendido eso, ahí viene el problema. Porque ¿qué quiere decir que aconteció realmente? ¿Y cómo sabemos que algo aconteció realmente? Esas dos preguntas requerirían cada una una clase por su cuenta y no lo voy a desarrollar ampliamente esto, ¿sí? Les estoy introduciendo el problema, dije, nada más. Pero les hago notar lo siguiente. Cuando uno dice acontecer realmente, eso cambia de significado según la visión del mundo que tenga el que oye acontecer realmente. ¿Está claro lo que digo? Si usted a un iluminista del siglo XVIII le dice acontecer realmente, lo que acontece realmente no puede salir del marco de ¿qué? De lo fenoménico temporal, ¿está claro lo que digo? De los fenómenos que se dan en el tiempo y según leyes puramente naturales. ¿Está claro? Si aconteció realmente, entra ahí, y si no, no aconteció realmente. Porque han restringido el acontecer real a lo único que creen real, el mundo de los fenómenos y sus leyes. ¿Está claro esto o no? Es una mentalidad naturalista fenomenista. Por eso digo, el iluminismo del siglo XVIII, que van a ver que tiene que ver directamente con nuestro problema, como se plantea hoy día, el de la historicidad de los evangelios y del misterio de Cristo. Ahí hay una concepción de, uno dice esa definición de sentido común, de histórico, y el iluminista la acepta. Quiere decir que sí, histórico es lo que aconteció realmente y fue relevante para los hombres. Cualquier acontecimiento del pasado que haya tenido lugar y que haya sido importante o relevante, eso es histórico. Perfecto. Pero que haya acontecido realmente, insisto, para esa mentalidad, es algo que tiene que pertenecer necesariamente a la esfera de los fenómenos naturales. Y natural, de nuevo hay que entrecomillarlo, porque natural quiere decir fenoménico, a su vez. Fenómeno natural es una redundancia. Lo natural es lo fenoménico y el conjunto de los fenómenos es la naturaleza. Así define la naturaleza Kant, por ejemplo. La naturaleza es la totalidad de los fenómenos. Magnífico. O sea, naturaleza es lo que no es naturaleza. Porque la naturaleza es el ser esencial de las cosas, según el concepto clásico de physis, o es la realidad misma de todo lo que está dado. No tiene nada que ver con el fenoménico. Hay fenómenos naturales, ahí en ese modo de hablar sí hay fenómenos naturales, y hay fenómenos que trascienden lo natural. Si los gentiles de la época del Señor se podían convertir a la fe, y de hecho muchos se convirtieron, es porque no entendían lo histórico de esta manera. ¿Está claro?
De hecho, los grandes historiadores griegos clásicos como Heródoto, Tucídides, no entienden histórico de esa manera. Si ustedes leen a Heródoto, van a encontrar cómo hace alusión a intervenciones divinas en los acontecimientos que narra. ¿Sí? ¿Está claro lo que digo? Y Tucídides, que es más sobrio en esa materia, también fueron a consultar el oráculo tal, y el oráculo dijo tal cosa, y se cumplió lo que dijo el oráculo. ¿Está claro? De manera tal que no cierran la realidad histórica en los fenómenos. ¿Se ve lo que digo? Son paganos, son gente que no tiene la luz de la revelación, pero entienden que más allá de lo fenoménico está el ser de las cosas, y que ese ser de las cosas incluye realidades que no son fenómenos naturales, e incluye la realidad del ser divino que trasciende al hombre, que está por encima del hombre, ¿se entiende? Y que puede intervenir en los acontecimientos humanos también. ¿Se ve esto que digo? Entonces, otra cosa quiere decir que acontece realmente para un griego clásico, por ejemplo, o para un griego de la época helenística, en que surge el misterio cristiano, o para un romano de esa época. Los romanos vivían pendientes de la intervención divina en el mundo, ¿está claro? Eran, según Polibio, la gente más piadosa que él conocía. Cualquier cosa que tenían que hacer, antes iban y consultaban a la divinidad. Y si la divinidad no daba su beneplácito, lo que se llama el antiguo el romano fas est, o sea, es conforme al beneplácito divino, eso no hay que hacerlo. Chao. Para una mente así, ser histórico no queda reducido artificiosamente a la esfera de lo fenoménico. ¿Se ve? Es más amplio. Pero a su vez, para quien tiene la luz de la revelación, ¿qué significa ser histórico? Fíjense que la palabra historia no es de origen escriturario, viene de los griegos, es una palabra clásica, ¿sí? Y curiosamente, historia en su sentido primario no significa un tipo de acontecimiento, significa un tipo de conocimiento, ¿sí? Porque el verbo historein en griego no significa otra cosa que observar cuidadosamente y con una determinada intención algo. Y de ahí que signifique investigar, indagar. ¿Se entiende? Pasa a significar los acontecimientos relevantes del pasado humano a partir de Heródoto y de Tucídides, que aplican esa actividad investigadora a ese objeto, al pasado humano, a lo que hay de importante para ser contemplado en el pasado del pueblo griego o de otros pueblos. ¿Se entiende? Y entonces pasa a significar lo que entendemos por historia. El realismo del término historia viene del realismo griego del conocimiento. La inteligencia que capta y la realidad de las cosas, lo que las cosas son. ¿Se entiende? Ya ahí el fenomenismo introduce otro veneno, ¿no? Los fenómenos pueden ser un engaño. Detrás del fenómeno está la constitución del fenómeno, que está oculta. Y que es lo profundo que hay que conocer. ¿Está claro? Ahí viene un artificio gnóstico, no realista, ¿está claro? Que también incide en el problema del Cristo histórico. Pero ya con esto basta de prolegómeno, porque si no se va toda la clase. Paso al segundo punto, porque el segundo punto es que toda la apologética actual en esta materia tiene un punto de arranque, a diferencia de la apologética clásica, cuyos dos frentes ya señalé en la primera parte de la exposición, ¿no? El frente pagano y el frente judaico, ¿sí? Pero la apologética actual en esta materia tiene su punto de partida en el siglo XVIII, el siglo del iluminismo racionalista y anticristiano. Porque ahí, ¿qué empieza? Empieza una temática que tiene que ver con este problema de qué se entiende por histórico, ¿no? Una cosa es lo que entiende un racionalista iluminista de historia, como histórico, otra cosa es lo que entiende un griego clásico, y otra cosa, insisto, lo que entiende el que está abierto a la palabra de Dios y el que conoce la revelación bíblica. Porque ahí historia, ¿qué significa? Fíjense que ahí hay un viraje profundo, lo digo desde ya, y es que los acontecimientos que son actos de los hombres no son lo central en la mirada de la totalidad de la realidad que ha pasado. Lo que importa son las maravillas que ha hecho Dios, no lo que han hecho los hombres. ¿Está claro? Dios las ha hecho según su designio, que conocemos porque Él nos lo revela, no lo podríamos conocer de otra manera.
¿Está claro? Como dice claramente el libro de Daniel, los designios eternos de Dios que pertenecen a su sabiduría divina, no los puede conocer hombre alguno a menos que Dios se los revele. ¿Está? ¿El conjunto de los acontecimientos humanos en el tiempo está incluido en ese designio o no? Ciertamente que sí. Pero por la revelación, ¿qué es lo que conocemos? ¿Meramente los acontecimientos humanos? No. Solo aquellos acontecimientos humanos que están relacionados con el cumplimiento del designio de Dios. Y lo central es cómo interviene Dios en el tiempo de la historia. ¿Se ve? Es una visión desde Dios, no desde lo humano. Es una visión teologal, ¿sí? Y no antropológica. Antropologizar la visión escrituraria o la visión de la fe es destruirla, ¿sí? Siempre. Es lo que no es. Y lo mismo pasa con la teología. Como dicen los escolásticos de ciencia, de Deo ex Deo. Es acerca de Dios desde Dios, desde la perspectiva de Dios, porque partimos del dato revelado. No partimos de nuestra inteligencia humana y de sus presupuestos, de sus condicionamientos. No. Partimos del dato que Dios nos revela. Partimos de la sabiduría divina y de cómo ve Dios las cosas. ¿Se entiende? Y la visión de los acontecimientos temporales, llamémoslo la historia, para decirlo en términos cristiano-helenísticos, ¿sí? La visión de la historia que surge de la Escritura es la visión de la historia en el seno de la economía divina, que es como llama San Pablo al cumplimiento temporal del designio de Dios. ¿Está claro? Es decir, lo histórico supremo para la visión cristiana, ¿qué es? Lo económico. No, ojo, cuidado, dije lo económico sin advertir las posibles connotaciones postiluministas del término. No estoy hablando de economía, estoy hablando de economía en el sentido paulino. Les insisto, es el designio eterno de Dios que se realiza en el tiempo. ¿Está claro? El plan de Dios, el plan de salvación, como se llama con otros términos, ¿no? Bien. Y eso es lo central de la historia, ¿o no? Evidente, ¿qué otra cosa importa más que eso? Se ve que es otro sentido del ser histórico. Y que en el ser histórico ahí entra necesariamente lo sobrenatural, ¿o no? Entra protagónicamente. Y si usted lo niega, negó la historicidad con mayúscula. ¿Está claro? Que es historicidad teántrica, divino-humana, no meramente humana. Y mucho menos meramente fenoménica, ¿no? Muchísimo menos. En el siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, apareció el planteo que viene de un protestante alemán que se dedicó a las escrituras, llamado Reimarus. Discípulo de Reimarus fue un escritor alemán que es uno de los principales iluministas alemanes de mediados del siglo XVIII. Se llamó Lessing. Y Lessing publica un texto de Reimarus en que Reimarus plantea por primera vez la disociación entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Una cosa es el personaje histórico Jesús y otra cosa distinta es el Cristo de la fe. Este segundo es una construcción arbitraria y artificiosa totalmente distinta de este, que es el Jesús histórico. ¿Está claro esto o no? Ahí ya viene el veneno racionalista. ¿Está claro esto, no? Que además tiene pretensiones de ser la auténtica interpretación del cristianismo y de la personalidad de Jesucristo. El auténtico Jesús no tiene nada que ver. El histórico, el real, el auténtico, no tiene nada que ver con lo que creen los protestantes así ingenuos, diría Reimarus. Y mucho menos los católicos, por supuesto. Eso ya. Es otra cosa. Un hombre bueno que enseñó principios morales, ¿sí? Para que la gente viviera rectamente, fuesen todos benevolentes los unos con los otros, ¿sí? Hubiese paz en el mundo, no hubiese guerras. Maestro bueno, ¿sí?
¿De qué? Y de moral humana. ¿De qué otra cosa? Para que se produzcan, ¿qué bienes? Y bienes temporales. ¿Qué otro bien hay? No existe otro. ¿Se ve? Frente a ese Jesús histórico, el Jesús de la historia lo llama Reimarus, Lessing y compañía, ¿está claro? O sea, con esto se abre otro tema que para un curso, no para una conferencia, se da cuenta. De esto solo, la temática del Jesús histórico y el Cristo de la fe en todas sus variantes. Porque a partir del planteo original que está en Reimarus, lo retoman otros al tema, ¿sí? Pero esta disociación capciosa, venenosa y de origen racionalista y naturalista sigue ampliamente difundida hasta el día de hoy. ¿Está claro? Hay hitos en el desarrollo de esa idea. Menciono a 3 autores fundamentales, nada más. Uno de principios del siglo XIX, que se llama David Friedrich Strauss. David Friedrich Strauss estudió teología evangélica, o sea, nada que en realidad pueda considerarse teología, en la Facultad de Teología Evangélica de Tübingen, Alemania, donde fue condiscípulo de Jorge Guillermo Federico Hegel, por ejemplo. Bien. Y del gran poeta Hölderlin. Que ahí empezó a hacer cortocircuito el pobre para terminar medio chiflado. Pero el Hölderlin por lo menos sigue buscando algo, ¿sí? A su manera. Pero estos otros dos son racionalistas furiosos, ¿sí? Hegel y el otro que mencioné, que es David Friedrich Strauss. La obra más famosa de Strauss se llama Vida de Jesús. Y en su Vida de Jesús, Strauss, partiendo de la disociación entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico planteada por Reimarus, y reafirmándola a su vez, lo que sostiene es un sistema de interpretación o de lectura de los evangelios basado en ¿qué? En el principio de la racionalidad, combinado con un principio de historicidad, que ahora significa lo siguiente: tenemos que leer los evangelios conforme al progreso de la razón en nuestro tiempo. Por eso lo menciona Hegel, ¿ven? Porque ahí lo que aparece es el historicismo, ¿sí? En otra época la gente leía los evangelios y se tragaba toda la patraña de los milagros, de lo sobrenatural, esas cosas que eran propios de la mentalidad mítica de esa gente, ¿no? Estaban todavía sumergidos en las tinieblas de la superstición, del oscurantismo, ¿sí? Ahora que somos gente racional ya no nos podemos tragar más esto, ¿sí? Ese Cristo de la fe es una construcción puramente subjetiva, que cada quien, alguno si le resulta bien y le hace bien, podrá conservarla, ¿sí? Subjetivamente, ¿eh? ¿Usted se siente bien con eso? Tire para adelante nomás, total. Pero no tiene nada de histórico eso, ¿está claro? El Jesús histórico es el Jesús fenoménico. Y cuando los evangelios van más allá de eso, eso no se puede aceptar. Fíjense ustedes cómo la historicidad de los evangelios y la historicidad de Cristo, del misterio de Cristo, van ligados acá, ¿no? Y se niegan al mismo tiempo las dos cosas. ¿Se ve? A los evangelios hay que diseccionarlos para distinguir en cada pasaje lo que puede ser aceptado como propio del Jesús histórico y lo que es una construcción de fe que es puramente subjetiva y que obedece a la mentalidad mítica de la época en que se escribieron los evangelios y de las épocas posteriores que lo interpretan según sus propios mitos. ¿Está claro esto? La segunda personalidad histórica importante es Adolf Harnack. Este es un escriturista protestante de mediados del siglo XIX, segunda mitad también. Un poco posterior a Strauss. Harnack introduce en este panorama un tema que viene del pietismo alemán del siglo XVII, segunda mitad del XVII. Porque lo que retoma Harnack
es en esta clave racionalista y naturalista, que es propia de lo que se llama el protestantismo liberal o racionalista del siglo XIX. Estos personajes son digamos así, las cabezas más conspicuas de eso. Harnack se dedica especialmente a estudiar la historia de los dogmas, porque partiendo de lo que dice Spener, el fundador del pietismo luterano, Harnack entiende que el cristianismo no tiene absolutamente nada que ver con dogmas. Imagínense ustedes. El cristianismo es un acontecimiento histórico. Perfecto. Ese acontecimiento histórico implica la irrupción de una doctrina, que es la doctrina de Cristo. Pero esa doctrina no tiene que ver con dogmas. Cristo lo que enseñó es una manera de vivir, una forma de vida. ¿Está claro? Solamente en cuanto se entra en relación con Cristo, a través de las enseñanzas acerca de esa forma de vida, hay que ver cómo puede pasar esto, y viene toda la discusión que esta corriente racionalista hace de los evangelios, y cómo hay que analizar los evangelios para llegar a las palabras mismas de Jesús, que ya están distorsionadas por los evangelistas. ¿Ven? Ahí ya está negada la historicidad de los evangelios, ¿no? De nuevo, los evangelistas transmiten dichos de Jesucristo, sí, pero ojo, no están escritos por Jesucristo, están escritos por los que escribieron los evangelios, que habrá que ver quiénes son a su vez, ¿no? Porque tienden a negar la autenticidad, también decir que hayan sido los apóstoles Mateo, Juan o los discípulos Lucas y Marcos los que han escrito eso, ¿sí? Pero lo más grave de todo es que las palabras que figuran no son de Jesús ya, son compuestas por el evangelista. Y son como a lo sumo, son una especie de medio a través del cual podemos llegar a lo que ellos llaman ipsísima verba Jesu, es decir, las palabras mismísimas de Jesús, ¿no? Que es lo único históricamente auténtico. ¿Y eso quién lo conocen? Ellos que analizan con crítica racional el texto de los evangelios y llegan a las palabras que auténticamente pronunció Jesús. O sea, se arman un evangelio según su gusto. ¿Se entiende? Jesús no dijo esto, dijo esto otro. ¿Y por qué no dijo esto? ¿Y por qué no pudo decir esto? ¿Y por qué no pudo decir esto? ¿Y por qué esto no es conforme al contexto histórico? Ahí viene la pseudohistoricidad de esa doctrina de Jesús presuntamente reconstruida con un método crítico. ¿Se entiende? Jesús no pudo decir esto porque en su tiempo nadie decía esto. Si Jesús no pudo decir nada nuevo, no es ni siquiera un profeta, mucho menos el Hijo de Dios. Claro, si lo que dijo solamente puede ser repetición de lo que ya se decía en su tiempo, pero entonces ¿qué revelación hay en Cristo? Ninguna. No, claro, si la revelación no existe, diría este tipo. ¿Se entiende? No hay tal cosa como la revelación. Hay historia humana nada más, ¿está claro? Y en la historia humana todo tiene que ser conforme a su contexto histórico. Fíjese, ¿es legítimo estudiar el contexto histórico de Jesucristo para entender los evangelios? Perfectamente, por supuesto que sí. Ahora, ¿es legítimo y es razonable reducir toda palabra de Jesús a lo que se pensaba en su contexto histórico? Ciertamente que no. Entonces, fíjense que eso ni siquiera en la historia del pensamiento de la ciencia puede valer. Porque usted dice, yo estoy leyendo a Hegel, no pudo decir este disparate, porque nadie lo decía en su tiempo, y sin embargo lo dice. ¿Se da cuenta? A cualquier ser humano se le puede ocurrir cosas nuevas, ¿o no? Y más o menos sí, aunque no las haya dicho nadie, por lo menos de esa manera antes. ¿Está claro? Aún en el orden humano puede haber innovación en la esfera. Si alguna persona es ilustre en la historia de una ciencia o de la filosofía, es ilustre ¿por qué? Y porque de alguna manera ha descubierto algo nuevo, ¿o no? En alguna medida al menos ha dicho alguien que nadie había dicho. ¿Está claro esto o no? Si yo leo los diálogos de Platón y saco del diálogo de Platón todo lo que dice él que no ha dicho nadie antes, no me queda nada de los diálogos de Platón, ¿se da cuenta?
alguna descripción de un arroyito que está ahí en las afueras de Atenas por donde Sócrates pasea, qué sé yo. Pero el resto es de Platón. ¿Quién lo dijo antes? No lo dijo nadie, mijo. ¿Y lo escribió algún griego antes? No. Y bueno, pero lo que se leía en tiempos de Platón era esto y esto otro y esto otro, y nadie dice eso. Entonces Platón no pudo nunca pensar esto. ¿Qué estupidez es esa? ¿Se da cuenta? ¿El criterio es racional y razonable? No, es un criterio arbitrario, caprichoso, irrazonable por completo. Pero ese criterio es el que aplican a los evangelios, ¿está claro? Y encima socapa de historicidad. La auténtica historicidad está en aquello que no rebasa del ámbito del contexto histórico. Que además, ¿cómo conozco el contexto histórico? Con otros documentos históricos cuya historicidad no discuto nunca. ¿Se entiende? ¿Se ve? Si lo dice Flavio Josefo es así. Si lo dice Tácito es así. Pero si lo dicen los evangelios, no, hay que ver que no, porque hay que reducirlo al contexto histórico. Bien. Harnack, dejémoslo a Harnack. Hay otro tercer personaje en danza acá, se llamaba Rudolf Bultmann. Este ya es de la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Otro luterano alemán. Estos son todos alemanes. Bien. ¿Qué va a hacer? Este Bultmann lleva la cuestión a otro plano, pero en la misma tesitura, ¿no? El Jesús histórico es una cosa, el Cristo de la fe es absolutamente otra. El Cristo de la fe depende, en Bultmann, de la experiencia humana existencial que se haga del Jesús histórico. Y esa experiencia existencial humana obviamente varía según las épocas, historicismo de nuevo, ¿sí? Y para nosotros es distinta que para un hombre de la época de Jesucristo o que para un hombre del siglo XII, ¿está claro? Ahí viene algo que está también en el modernismo, que se abre camino como infiltración de esta mentalidad racionalista e historicista a la vez dentro de la Iglesia Católica a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿está claro? Y es la idea de que los llamados dogmas son símbolos vacíos cuyo contenido lo pone la experiencia humana religiosa de cada época, de cada sociedad humana, de cada pueblo histórico, de cada hombre, en definitiva. ¿Se entiende? Ahí la experiencia existencial en Bultmann reemplaza a la razón, al intelecto, ¿no? Experiencia existencial además, Bultmann se apropia de elementos del pensamiento de Heidegger que en su origen no tiene nada que ver con esto, y él los aplica a esta cuestión, ¿sí? A cómo el existente humano se apropia del Jesús histórico y le da un significado religioso, lo cual quiere decir que el Jesús histórico de suyo no tiene significado alguno, ¿sí? El Jesús histórico, además, en el tema del Jesús histórico, Bultmann postula otra cosa. Hay que llegar a él a través del método de historia de las formas, que empieza también entre protestantes alemanes a fines del siglo XIX. En eso no voy a entrar, porque ya va a ser la hora casi. El método de Formgeschichte, de la historia de las formas. Ese método implica que hay que analizar la estructura literaria de los evangelios. Es una cosa más refinada, más complicada que lo que dice Harnack, ¿está claro? Estos son tres autores que plantean lo mismo, pero de manera cada vez más enredada, digamos. Alambicada. El método de historia de las formas postula que los textos de la Escritura, y particularmente de los Evangelios, tienen una historia redaccional. Y que para hacer la lectura del texto adecuadamente, críticamente, hay que meterse en la historia de la redacción del texto y discernir qué aporta cada redactor en el texto. Estamos en lo mismo que decía el otro, o sea, hay que ir a las palabras mismas de Jesús, ¿sí? Despojarlas de lo que le agregó el evangelista. Pero no es solo el evangelista.
Jesús dijo una cosa, la comunidad cristiana primitiva la interpretó en cierta manera y le agregó tal cosa, y después el primer redactor del Evangelio lo puso así, o la fuente tal, que es una hipótesis, la fuente Q lo interpretó así, y después Marcos lo puso así. Bien, entonces tiene 4 fases históricas, y recién la primera es lo que dijo Jesús. Eso lo descubre el erudito que examina el Evangelio con el microscopio de la crítica de la historia de la forma. Hace historia de las formas en un... Fíjense, es tan irrazonable eso que no va de acuerdo ni siquiera con la cronología de la composición de los evangelios, ¿está claro? Por eso toda la crítica histórica esta necesita retrasar lo más que pueda la redacción de los evangelios. Porque para que haya todas esas fases redaccionales no alcanzan 30 años, 40 años, 50 años, ¿me entiende? Hablan como si fuese un proceso de redacción de 8 siglos. Ahí, pasó de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Qué está hablando este tipo? ¿Sí? Cuando sí hay algo propio de una comunidad que oye a un maestro, es transmitir fielmente sus palabras. ¿Entiende? Hasta repetir la entonación de sus palabras. Y cuando uno examina con espíritu auténticamente racional y crítico los evangelios, eso se advierte. ¿Por qué el griego de Mateo o el griego de Marcos o incluso el de Juan contienen aramaísmos, por ejemplo? O sea, formas de hablar que no son griegas, aunque estén dichas en griego, sino arameas. Y porque repiten el formulismo de lo que dijo Jesús originalmente. ¿Se entiende? Por eso, un camino que se opone a esta historia de las formas racionalista es el estudiar el trasfondo arameo de los textos griegos para advertir cómo está en los textos griegos la presencia del modo de hablar de Jesús. ¿Se ve? Bien. Yo quería poner ejemplos de todo esto, pero ya no me queda tiempo. Lo que voy a hacer, sí, es decirles que todo este mundo que controvierte la historicidad de los evangelios pasa por alto datos históricos clarísimos. Y por eso en realidad es antihistórica esta visión. Porque si uno somete los evangelios, y lo mismo la figura de Jesús nuestro Señor, a criterios razonables de historicidad, pasan los unos y el otro la prueba absolutamente. Les hago notar breves cosas nomás. Primera, cuando uno habla de crítica racional de las escrituras, hay 3 tipos: la crítica textual, la crítica histórica y la crítica literaria, básicamente. La crítica textual es estudiar simplemente la transmisión del texto, cómo llega hasta nosotros, ¿no? Conocer toda la tradición manuscrita a través de la cual el texto llega a nosotros. Si en esa tradición hay variantes, cuáles son las variantes, cuál es la variante más probable, más segura, etc. Bien. Ninguna obra literaria fuera de los evangelios tiene códices de una antigüedad tan próxima a la época de su redacción, que es la mayor garantía de proximidad al original. ¿Está claro lo que dije? No, está bien. Para eso pregunto. Muy bien. Ustedes habrán leído, por lo menos se habrán acercado a la lectura de la Ilíada de Homero, ¿sí? Es una obra famosa. Bien. La Ilíada, ustedes leen, aunque no lo lean en griego, si no lo leen en griego, leen una traducción, ¿no? Y si lo leen en griego, leen ¿qué? El manuscrito dictado por Homero. No, de eso no hay ni rastros, ¿sí? Según la historia de la literatura, la Ilíada se compuso lo más probablemente en el siglo VIII a.C., ¿sí? Entre el 9 y el 8 a.C. El texto griego que yo leo, si voy a la edición de Oxford de la Ilíada, o a la edición de la Loeb Classical, o a la edición alemana de Leipzig de la Ilíada. Bien, las ediciones críticas, que tienen nada más que el texto griego.
con todo el aparato crítico abajo, como estos evangelios que tengo allá en el Nuevo Testamento, ¿ven? Tiene el texto en griego, y acá abajo está el aparato crítico. Todo esto que está acá es el registro de las variantes que tienen los manuscritos. ¿Está claro? Esto que está acá abajo, se llama aparato crítico. Bien. Acá tiene un texto griego de los evangelios. Puede tener un texto griego de la Ilíada de Homero. Bien. ¿En qué se basa ese texto? Y en los códices que han llegado hasta nosotros. Los códices más antiguos que contienen la Ilíada de Homero son de los siglos 8, 9 de la era cristiana. ¿Está claro lo que dije? Los más antiguos que existen, ¿eh? O sea que estamos más de 1500 años después de la composición de la obra. Y nadie pone en duda que eso es la Ilíada de Homero, ¿no? Sí, pacíficamente, la Ilíada de Homero. Después viene la cuestión homérica, todo aquello, pero esa es la Ilíada. Los evangelios, como ustedes saben, se componen en el siglo I, ¿verdad? Y tenemos ya 3 manuscritos que contienen los evangelios completos, que son de comienzos del siglo IV. ¿Está claro lo que dije, no? El código alejandrino, el código sinaítico, y el otro, ahora no me viene, bueno, hay 3, el alejandrino, el sinaítico y el vaticano, el código vaticano, el códice vaticano, el sinaítico y el alejandrino, son 3 códices del siglo IV que tienen los evangelios completos. En realidad los 4 tienen prácticamente toda la Biblia completa. Es decir, el Nuevo Testamento, esos 3, perdón, el Nuevo Testamento y los 4, y el Antiguo Testamento de los 70, completo o casi completo. Hay algunas lagunas en varios. Bien. Y tenemos 2 códices del siglo V, que también son importantísimos, ¿sí? Uno es el códice Besa, que es el erudito que lo mismo que y el otro es el que se llama códice Efraimi. Ese es curioso porque es un palimpsesto. Tiene todo el texto de los evangelios copiado en el siglo V, 400 y algo, ¿sí? Pero encima, en el siglo IX de la era cristiana, le copiaron una obra de Sanefrén sirio, ¿sí? Entonces, raspando el texto de Sanefrén, se encuentra el texto de los evangelios. Está abajo, digamos. Eso es lo que llaman un palimpsesto. Cuando un papiro, un pergamino, eso el papiro prácticamente no se puede hacer, pero el pergamino sí, porque se le pone una capita encima como no sé si de yeso o algo así, y se vuelve a escribir, ¿sí? Eso después usted lo puede raspar y encontrarse con la escritura original, ¿me entiende? Lo que está abajo es lo que se llama el palimpsesto, ¿sí? Es un texto que tiene varias escrituras, puede tener 2, 3, ¿no? Ya si son 3 se hace un bodrio, porque usted raspa una y raspa junto con una la otra. Pero este tenía encima de los evangelios las obras de Sanefrén. Las obras no, unos sermones de Sanefrén, ¿sí? Bien. Pero entre el cuarto y el quinto tenemos 5 códices que tienen el texto completo de los evangelios y sin graves discrepancias. ¿Está claro? Son todos códices unciales, o sea, en letras mayúsculas o capitales griegas y escrito todo corrido, ¿eh? Son códices antiguos. Bien. Otra cosa, podríamos decir que ya la crítica histórica, eso, con respecto a la crítica textual podría dar otro, ya estamos pasados, ya dejo. Sí, ya estamos en tiempo, Bueno, se llevan 20 minutos de preguntas. ¿Sí? Bueno. Preguntas, Sí, que hagan preguntas, sí, porque me faltaría ejemplificar la crítica histórica y la literaria, pero si quieren, pregunten. O preguntan ustedes, o si no, termino con eso, como quieran. Vamos a terminar con esa idea entonces. ¿Termino? Bueno. De la crítica textual, yo quería dar también algún ejemplo de cómo es que funciona el decir esto está o no está en el texto de los evangelios. Y hay ejemplos distintos.
Por ejemplo, eso es lo que se llama discutir la autenticidad de un texto. O sea, este texto no pertenece auténticamente al texto escrito por el evangelista. Se plantea, por ejemplo, cuestión de autenticidad respecto al mandato apostólico, ¿no?, de Mateo 28, 16 al 20. ¿Está claro? El Señor se aparece a los 11 en Galilea resucitado y les dice: me ha sido dada toda potestad soberana en cielo y tierra, id y haced discípulos a todos los pueblos gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros hasta la consumación del siglo. ¿Sí? Ese texto ha sido discutido en su autenticidad. Esto no lo escribió Mateo, es un agregado. ¿Y pasa a qué? Puede decir eso usted. Y porque no pudo pasar eso. Listo. Si usted dice porque no pudo pasar, no es crítica textual lo que hace. ¿Está claro? La autenticidad textual de ese texto no es discutible. ¿Por qué? Porque todos los códices del Evangelio de San Mateo, desde estos que acabo de mencionar en adelante, lo contienen. Entonces no tiene fundamento objetivo para negar la autenticidad. ¿Se entiende lo que digo? Otra cosa es el famoso coma joaneo o joaneo de la primera epístola de San Juan. Ahí hay una frase que se llama coma joaneo, que está introducida en un versículo, que si usted examina la tradición manuscrita, no aparece en ningún códice antiguo. Ninguno. De estos que mencioné, ninguno. Y algunos posteriores, tampoco. Esa frase no la citan como de Juan y de ese contexto, de ese texto de Juan, ninguno de los padres griegos de los 6 primeros siglos. Y ningún padre latino de los 5 primeros siglos. La flauta. ¿Se da cuenta? Entonces, esas palabritas, ¿puede decir usted que son un añadido posterior? Y objetivamente parece que sí, ¿se entiende? Eso no es auténticamente del texto del Evangelio. Según la crítica textual no aparece que lo sea. Está claro lo que digo, ¿no? Un tema que está estudiado ampliamente, pero esas palabritas parecen no ser parte del texto original. No, porque todos los códices antiguos son textos que no contienen esas palabras. ¿Qué palabras son? De lo que está hablando Juan ahí es de quién da testimonio de Jesucristo, ¿sí? Y el texto original habla del triple testimonio en la tierra, ¿sí? De la sangre, el agua y el Espíritu Santo. Pero hay agregada una frase en el versículo anterior que dice: y en el cielo dan testimonio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso parece ser un añadido. ¿Está claro? ¿Modifican algo la fe de la Iglesia? Eso absolutamente para nada, ¿no? En absoluto, porque el misterio de la Santísima Trinidad no está revelado ahí, ¿está claro? Está revelado en muchos otros textos del Nuevo Testamento. Pero eso se puede entender que es un agregado, y se puede entender razonablemente que es un agregado. ¿Está claro? ¿Es un agregado contrario a la fe? No. Por eso tampoco dogmáticamente hiere lo que dice el Concilio de Trento. ¿Está claro? Cuando declara la autenticidad doctrinal de la Vulgata. En la Vulgata está contenido eso. ¿Está claro? En la Vulgata que toma el Concilio de Trento. Pero es una traducción. La autenticidad doctrinal de la traducción que declara el Concilio quiere decir que esa traducción no contiene nada contra la fe. ¿Se ve? Y que el que tome esa traducción íntegra como está, no puede caer en error contra la fe. Pero eso no quiere decir que esté estableciendo la autenticidad textual de cada palabra de la traducción, o la corrección perfecta de cada frase de la traducción. No es lo que dice el Decreto de Trento. ¿Se entiende? No dice esta traducción es perfecta, no es inmejorable, o esta traducción es divinamente inspirada. Es una traducción, pero es una traducción jurídicamente auténtica. Quiere decir, se puede usar sin temor a ser inducido por ella a errores contra la fe. ¿Está claro o no? Y de hecho este agregado no induce a nadie al error contra la fe, porque es un agregado, al contrario, perfectamente homogéneo con la fe de la Iglesia. ¿Está claro? No tiene nada de erróneo. Bien. ¿Qué? La crítica histórica. La crítica histórica es la que tiene que ver con la historicidad
comparada con las otras fuentes históricas y con la arqueología. ¿Está claro? El arqueologismo ha hecho estragos en esa materia, ¿no? Y en alguna medida lo sigue haciendo. ¿El arqueologismo qué es? Es el abuso de la arqueología. Si usted dice, de esto no hay resto arqueológico, por lo tanto esto no existió, eso es arqueologismo. ¿Se ve lo que digo? Y hay contraejemplos que dejan ese tipo de pensamiento en ridículo. San Juan, cuando relata la curación del paralítico en la piscina probática, ¿recuerdan? Dice que la piscina probática que tenía 5 pórticos, dice San Juan, ¿no? Bien. Los racionalistas del siglo XVIII y XIX se ensañaron con eso. En Jerusalén no existe ninguna piscina, lo que se ha excavado de Jerusalén no muestra ninguna piscina de 5 pórticos. Acá San Juan está diciendo una cosa que no es histórica, ¿sí? El Evangelio de San Juan no es histórico en absoluto, es simbólico. Acá hay que entender el simbolismo del número 5, qué quieren decir los 5 pórticos, de qué está hablando acá. Es un símbolo de la fe, pero no tiene nada que ver con la historia, ¿sí? En el año 1888, Conrad Schick, este era un protestante pero piadoso, creyente, arqueólogo además, excavó en Jerusalén y se encontró con una doble piscina, ¿sí?, que servía para lavar las ovejas y los carneros que iban a ofrecer en el templo, ¿sí? Por eso el nombre de probática. Probático quiere decir de las ovejas, ¿sí?, del rebaño. Y que era una pileta doble porque era cuadrangular y tenía 4 pórticos que la circundaban, ¿no? Un pórtico de cada lado, y uno en el medio que dividía la pileta en 2. Los 5 pórticos que dice San Juan. ¿Está claro? Simbolismo que viene de la subjetividad de la fe. Macaneo libre. ¿Está claro? Ahora, ¿es verdad lo que dice San Juan porque lo descubrió el arqueólogo? No. Es verdad lo que dice San Juan porque San Juan es veraz. Y porque San Juan escribe un texto divinamente inspirado que está exento de error. ¿Está claro lo que digo? A ver, si usted porque no encuentra la huella arqueológica de lo que dice, le dice esto es falso, es un disparate, ¿se da cuenta? Usted no encuentra el sarcófago o la sepultura de Alejandro Magno, entonces Alejandro Magno no se murió. Pero qué estupidez es esa, mijo. Una cosa es que en algún lugar estarán los huesos de Alejandro Magno, ¿sí?, aunque usted no encuentre la sepultura. ¿Se entiende o no? Bien. El abuso del arqueologismo es un error contra la razón ya, ¿no? Evidente. Bien. Pero se lo esgrime siempre contra la fe. Y por último, digo una palabrita de la crítica literaria. Esta es la que tiene que ver con los géneros literarios y con la historia de los textos, la historia literaria, ¿no? Eso que decía hace un rato de la historia de las formas, por ejemplo, es una forma de crítica literaria. La crítica literaria se puede usar de una manera... Todas estas se pueden usar sanamente, ¿Está claro lo que digo? Por eso puse el primer ejemplo de la crítica textual con 2 casos que son totalmente distintos y opuestos, ¿no? Usted puede ejercer razonablemente la crítica textual o no. Razonablemente la crítica histórica o no. En crítica histórica, el mismo texto que yo les acabo de mencionar de Mateo 28 es un texto del cual se niega la historicidad. No solo la autenticidad, sino la historicidad. Jesucristo no dijo eso. ¿Por qué? Les manda a bautizar acá y nunca antes les había mandado a bautizar. Bien. Entonces no puede ser histórico. Antes les había dicho que tenían que ir a bautizar. Los había mandado a predicar, pero no a bautizar. Así que Jesús no pudo haber dicho, vayan y bauticen. ¿Está claro? Eso es uno de los argumentos que usan para decir que el texto no es histórico. Ahora, ¿a usted le parece que se puede sostener semejante argumento? ¿Es razonable ese argumento? Además, esas palabras no están más que en Mateo. No las traen ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Otra.
Bien. Y si las dice solamente Mateo, no hay que tomarlas como históricas, porque una sola fuente no sirve. Usted destruye el 80% de la historia universal. ¿Sí? ¿Usted cómo habla de las guerras del Peloponeso si lo suprime a Tucídides? No sabe absolutamente nada. Es el único que narra la historia de la guerra del Peloponeso. Entonces, lo saco a Tucídides, ¿con qué me quedo? Y no sé nada, de nada, mijo. Si quiere que le diga. No hay otro historiador que haga la historia de la guerra del Peloponeso. Todos los que vienen después dependen de Tucídides. Entonces, si elimino a Tucídides, no queda nadie. ¿Se ve? Y así vale para muchas cosas, ¿no? Usted conoce la biografía o la vida de fulanito de tal porque le escribió una autobiografía. Y ya se acabó. ¿Y quién más va a recurrir? Y a nadie más, porque no tengo otra fuente, mijo, nadie más que escribió la vida de él que él mismo. Entonces, de antemano la declaro ahistórica. Ese es un disparate, ¿se da cuenta? Y decir que Jesús no les pudo mandar bautizar, ¿es un argumento histórico aceptable? ¿No entendían los discípulos qué significaba bautizar? Lo entendían perfectamente porque era un rito que se usaba entre los judíos, ¿sí? Y lo usó Juan el Bautista antes. Entonces, si les dice que bauticen, ¿saben lo que les dice o no entienden? Entienden perfectamente. Está en el contexto histórico, como pide. La palabra se entiende en el contexto histórico. Si les hubiera dicho, hablen por televisión, entonces sí es difícil de aceptar como histórico. Pero si les dice, vayan y bauticen, saben lo que es bautizar y el significado básico de la acción de bautizar, ¿o no? Pero además han oído otra cosa. Porque ya lo dijo Juan el Bautista, y ellos conocen la predicación del Bautista, los apóstoles, ¿no? Según los evangelios mismos. El Bautista dijo, yo bautizo con agua, detrás de mí viene otro que bautiza en espíritu y fuego. ¿Está claro? Hay otro bautismo después del bautismo que hago yo. ¿Y quién es ese otro que bautiza? Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Está claro? Pero ese no es que bautiza por sí solo, ellos lo saben por sí mismos, porque ellos saben que no ha bautizado el Señor. ¿Está claro? Que ahora ha resucitado. Les manda a ellos bautizar, o sea que el bautismo ese, en espíritu, es el bautismo que tienen ellos a cargo. O sea, lo pueden entender perfectamente o no, pero claro, lo mismo que la fórmula. ¿Por qué quieren negar la historicidad? Porque quieren negar la fórmula trinitaria. ¿Está claro? Entonces bautizar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad no la reveló nunca. Y todas esas cosas vienen del helenismo, diría Harnack. ¿Está claro? Los dogmas del cristianismo son una incrustación helenística. Entonces todo lo que sea relativo a verdades dogmáticas que trascienden lo moral, eso hay que eliminarlo. Eso no lo dijo Jesús. Y por eso hay que negar la historicidad del texto. Pero es un partido a priorístico, ¿se entiende? No es racional ni crítico eso, es lo contrario. Es partir de un prejuicio y querer demostrarlo a toda costa, aunque vaya contra la evidencia. ¿Se entiende? Más aún, tan histórico es eso, que si no fuese histórico, no se entiende nada de lo que viene después. Porque lo primero que hacen los apóstoles el día de Pentecostés, ¿qué es? ¿Enseñar el misterio y bautizar o no? Y si el Señor los mandaba a bautizar, ¿por qué se ponen a bautizar? ¿Está claro? Por eso, el análisis racional de ese texto más bien indica lo siguiente, que aun cuando Mateo no dijese, aun cuando ningún evangelista dijese que les mandó a bautizar, habría que suponer que les mandó a bautizar porque es lo primero que hacen cuando empiezan con su misión apostólica, mijo. ¿Qué hacen? Predican y bautizan. Se bautizaron unos 3.000, dice Lucas, ¿no? El día de Pentecostés. Entonces, si lo primero que hacen es eso, es porque el Señor se los ha mandado, mijo. ¿Qué más garantía de historicidad tiene usted? Bien. Después la crítica textual, de eso sí lo dejo, porque sería más complicado de ejemplificar. Y digo una sola cosa más y ya los dejo en paz, porque son una amplia cesa del horario adicional, ¿no? De las preguntas. Cuando uno examina la cuestión desde un punto de vista racional, toda esta cuestión del Jesús histórico, el Cristo de la fe, la historicidad de los evangelios, la historicidad de la figura del Señor, lo más claro de todo es que la historicidad del misterio surge por sí misma. Si hay una garantía de la historicidad de los evangelios, es el contenido de los evangelios, fíjense, porque el contenido encierra tales paradojas y tales realidades extraordinarias que pensar que surgen de una imaginación humana es absurdo. Un Dios crucificado, que es escándalo para los mismos que tienen que recibirlo, ¿cómo va a ser un invento humano? ¿Se entiende lo que digo? Ese Mesías que sube a la cruz para redimir al mundo
es algo que humanamente ni siquiera les entra a los judíos, que están preparados por la predicación profética para recibirlo. ¿Está claro? La trascendencia del misterio es tal que ella por sí misma grita su historicidad. Por eso está muy bien esa idea de que la mejor manera de responder a esta crítica pseudo-racional, que en fondo es racionalista, no racional, es hacerlo de San Pablo, ¿no? No pretendo tener entre vosotros otra sabiduría que Cristo, y Cristo crucificado, y de alguna manera dar testimonio de eso, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Y ahora sí, ya estamos. ¿Ya te das una oración? ¿Cómo no? Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, por todos los beneficios recibidos de tus manos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío, Ave María Purísima, sin pecado concebido. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por la atención prestada, jóvenes.